Bueno, seguimos con el segundo tema, la segunda sesión del segundo tema dedicada a la socialización. Veíamos en la primera parte la naturaleza de la cultura, de ese sistema operativo, digamos, que nos permite comunicarnos con el resto de los miembros de la sociedad de la que formamos parte, entender lo que nos transmiten o lo que nos intentan transmitir, nos permite movernos, comprender para qué sirve cada cosa en esa sociedad, etcétera, ese sistema operativo. Ahora, ¿cómo lo adquirimos? He utilizado la analogía del ordenador y me gusta porque yo creo que los humanos estamos construyendo máquinas a nuestra imagen y semejanza en lo posible, y en ese sentido, viendo las máquinas, que son una simplificación de nuestro proceso, pues nos ayuda a entender también, a entendernos, a comprendernos mejor a nosotros mismos. Bien, en la segunda parte de este primer tema la dedicamos, por tanto, a la socialización, que no es más que el proceso de instalación del sistema operativo en el ordenador, entendiendo que somos, pues unas máquinas, unos ordenadores, los robots, cuando sean robots con aspecto humano, ¿no? Por mucho que se parezcan a nosotros, será necesario introducirles y de vez en cuando resetearles y actualizarles el sistema operativo. Bien, ¿cómo ocurre eso en el caso de los propios seres humanos? ¿Cómo nos hacemos humanos en realidad? Porque la condición de ser humano la adquirimos precisamente mediante ese proceso de socialización, de adquisición de ese paquete cultural. De hecho, hasta tal punto es así que, bueno, pues puede haber muchos debates, lógicamente, la psicología de especialmente determinadas escuelas pueden entenderlo de otra forma. Para la sociología, la personalidad humana es un producto cultural. Uno no sale aleatoriamente porque le ha tocado, o estos genes, o qué sé yo qué, o la influencia de la luna en ese día. No, la personalidad que cada uno de nosotros tenemos, ese ser único, indiferenciable, pero a la vez que comparte tantas categorías con tantos otros, es un producto cultural. Por supuesto que condicionado, no determinado por la biología. Eso es evidente. O sea, la especie, como todas las especies, están programadas, entre comillas, en esa programación, para su autoperpetuación, para la maximización reproductiva, el impulso, el espíritu, el elan vital, está en todas las formas vivas desde su aparición. Y luego la genética, por supuesto, que transmite determinados rasgos físicos, incluida la capacidad cerebral, que no mental, no necesariamente, no siempre. Pero bueno, esos elementos pueden ser determinantes en la evolución de la persona, pero no en la naturaleza y en la personalidad de ese individuo. Son elementos que pueden estar ahí. En cualquier caso, con independencia de esos rasgos biológicos o genéticos que pueda traer el ser humano necesita del contacto social. Con lo que nos viene, somos incapaces de hacer absolutamente nada, empezando por alimentarnos, por sobrevivir. Es interesante, como todos vemos tantos vídeos de animalitos, pues habréis visto cómo el resto de los mamíferos, por referirnos a los más cercanos, es fascinante ver cómo un caballo, un ternero, nada más nacer, bueno, se esfuerza, se estira un poco, se incorpora y es capaz de buscar la teta de la madre inmediatamente para sobrevivir. El ser humano es incapaz de hacer eso, de hacer nada. O lo colocan en el pecho de la madre, o es incapaz de reptar, de llegar hasta el pecho de la madre para sobrevivir desde el mismo momento de nacer. Es decir, el ser humano necesita de los otros humanos para sobrevivir, y eso es fundamental.
pues no solo eso, sino que mediante ese contacto social no solo sobrevive, sino que adquiere experiencias, pautas de comportamiento en los que fijarse y así se va conformando como persona. La evidencia, lógicamente, con esto no se dejan hacer experimentos todavía, porque el mundo a la marcha que va, cualquier día lo veremos alguna serie de reality, algún reality show donde se pondrá niños recién nacidos a vivir en estado de naturaleza. A ver, esperemos que no ocurra, pero cualquier cosa es posible ya tal como va el desarrollo de los medios de comunicación. Bien, el individuo no nace en sí mismo con una predisposición, en la medida en que decía que la genética no nos aporta apenas nada, como miembro de una sociedad, sino que como mucho trae una predisposición para ser un ser social. Eso es evidente. Con relativa facilidad, el ser humano, como todos los mamíferos, por lo demás, eso es compartido, pues con un poquito de cariño y de toque y de eso, enseguida se arrima a los otros seres humanos. Tal es así que los pocos casos, decía, no se pueden hacer experimentos, pero los pocos casos que más o menos se han documentado, más o menos reales, porque en torno a esto pues ha habido muchas películas, nunca mejor dicho, los pocos casos más o menos reales que se han podido documentar de niños que por algún periodo de su vida han crecido, han vivido aislados del resto de los seres humanos, lo que se observa en ellos es una regresión a formas animales de comportamiento, a formas no humanas de comportamiento. Hay una serie de casos muy famosos, el de Víctor de Beirón o el de Gaspar Hauser, ambos encontrados en Francia, el primero a principios del siglo XIX, en el centro de Francia, normalmente en zonas rurales, muy aisladas, o Gaspar Hauser, del que, bueno, hay mucha documentación, se hizo más de una película, pero hay alguna muy famosa que podéis localizar y ver, yo creo que está hasta en YouTube completa, que también apareció a principios del siglo XIX, en 1812 concretamente. No es casual que se diesen algunos casos entonces en un periodo en el que las teorías, las doctrinas de Rousseau, sobre la educación, el papel de la educación, sobre el buen salvaje, etcétera, habían alcanzado mucho predicamento a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, finales especialmente durante la Ilustración, finales del XVIII y principios del XIX. No es casual que en el marco de esos debates aparecieran estos niños salvajes en los que lo que se observaba era justamente lo contrario, eso de que la civilización pervierte, en otros casos que hemos conocido, al que ahora me referiré también, podría entenderse en cierto modo así. Bien, otro caso muy conocido es el caso de Jenny, una niña encontrada en los años 70, pues de estas que de vez en cuando aparecen en España también, en Galicia, de tanto en tanto aparecen, pues esto una niña que la tenían prácticamente desde la infancia, prácticamente atada a una silla y poco más, encerrada en un cuarto sin contacto con nadie, y la niña era incapaz de relacionarse con los seres humanos y tenía comportamientos pues, propios de otras especies animales. Su recuperación fue muy complicada, nunca fue totalmente recuperada. Un caso en España muy conocido, porque hay una película además estupenda que recomiendo, Viviendo con lobos o Viviendo entre lobos, no Bailando con lobos. Es el caso de Marcos Rodríguez, un niño que en una zona de Andalucía fue entregado a un cabrero, a unos pastores de niños. Ese pastor murió y desde los 11, 12 años él se quedó en el campo viviendo, compartiendo con animales, incluidos con lobos, de ahí su vida. Fue encontrado años después,
Bien, en este caso, las características, lo que sabemos de la vida posterior de Marcos Rodríguez es que, aunque fue capaz de reintegrarse, vive todavía, capaz de reintegrarse en la sociedad, lo ha pasado muy mal. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir en el caso de Marcos Rodríguez y se cumple ese aserto rusoniano de que la educación, la sociedad pervierte al individuo, porque se trata de una persona con unos problemas de integración por su carácter de ignorante de la maldad, digamos, o de la... es alguien que le ha costado mucho sobrevivir porque es incapaz de percibir las segundas intenciones, la ironía, siquiera. Su mente funciona con unos parámetros muy básicos de funcionamiento, los que corresponden pues bueno, a esos funcionamientos básicos de estímulo-respuesta de los animales. Bien, por tanto, para bueno, quien se ha detenido a pensar en esto, está claro que sin socialización no hay humanidad. No podemos hablar de seres humanos propiamente dichos. Podemos hablar de seres humanos en el sentido de seres vivos que forman parte de nuestra especie, de los cuales nos sentimos co-responsables, o sea, no hablo en ese sentido, pero no alcanzan la plena condición de humanidad. La humanidad, la condición de humanidad, nos la da el hecho de estar, de formar parte, de participar justamente de los elementos de esa sociedad. Por eso, en su momento, aparecerá cuando se producen situaciones de estigmatización, de negación de la condición de parte de la sociedad, se habla de deshumanización. Campos de concentración, situaciones, secuestros, etcétera, sectas, etcétera, hablamos de... Bien. Centrándonos en los conceptos de nuevo, hablamos de socialización y de personalidad como un producto social. ¿Cómo definimos la socialización? Pues la socialización es el conjunto de experiencias que acumula un individuo a lo largo de su vida, y a través de las cuales, pues digamos que desarrolla su potencial humano, se hace humano. Virtualmente somos humanos, pero desarrollamos esas capacidades con el propio proceso vital, aprendiendo a cómo desarrollarlo. Y aprende las pautas culturales de la sociedad, que a su vez transmitirá a otros individuos en una cadena inacabable. Bien, es importante insistir ya en esa idea de que la socialización es el conjunto de experiencias de un individuo a lo largo de su vida. Veremos a ello porque normalmente pensamos en la socialización solo en la socialización primaria, la familia, la escuela, etcétera, pero la socialización es un proceso inacabable, digamos. Bien, esa socialización conduce o construye la personalidad del individuo. ¿Qué es la personalidad? Pues es un entramado relativamente consistente. Claro, la perspectiva de algunas, especialmente de la psicología tradicional, de la personalidad como algo que te toca y uno es así. Bueno, la personalidad sabemos que cambia, es moldeable, es modificable, pero tiene una cierta consistencia, realmente. Es un entramado relativamente consistente de formas de pensar, sentir y actuar de una persona. Determinado, ¿por qué? No por las fuerzas de la naturaleza, sino por el sistema de valores y normas que ha sido interiorizado por esa persona en el proceso de socialización. Bien, la socialización, por tanto, construye la personalidad, es decir, nos instala ese sistema operativo que nos hace funcionar. Bien, para entender este proceso hay muchas más aportaciones, muchas más perspectivas, pero vamos a ver apenas algunas de las principales aportaciones que nos ayudan a entender ese proceso de socialización. Nos detendremos en lo que Sigmund Freud, un médico psiquiatra
importantísimo por el desarrollo del psicoanálisis, pero por otras muchas cuestiones. Hizo un análisis de la cultura y del impacto de la cultura que ha influido durante todo el siglo XX y sigue influyendo a muchas formas de pensamiento, con independencia de que el psicoanálisis, esa técnica suya, tenga más o menos éxito, sea más o menos considerada por la medicina oficial, etcétera. Lo que interesa y nos interesa aquí de Freud es su teoría de la cultura, no el... Bien, pues lo que Freud nos aporta en ese sentido, a comprender el proceso de socialización, es la idea que él propone de que la socialización viene a ser el proceso de represión de las pasiones, pudiéramos decir, de los instintos animales, de las pasiones primarias de las personas. Bien, para Freud, la personalidad se compone de tres elementos que están interactuando entre sí y que son los que van a determinar el futuro de las personas. Esos tres elementos son el ello, el superior y el yo. Bien, el ello, digamos que es el lugar del subconsciente donde están las pasiones, las pulsiones básicas. Para Freud hay el ser humano casi como animal, digamos, está impulsado por dos tipos de fuerzas, de pasiones. Una pasión de vida, digamos, pulsiones orientadas al placer, a lo que llamaba eros. Eros no significa exclusivamente erotismo, que también, por supuesto, sino orientadas al placer. Eso incluye, pues, la risa con los demás, compartir con los demás, disfrutar de la comida, disfrutar, y unas pulsiones de muerte, a las que él denominaba tánatos, orientadas a la agresión. Por distintas razones, o sea, por la competencia por esa comida o por esa atracción sexual. Esas dos pulsiones están ahí empujándonos en unos u otros momentos. Bien, el segundo elemento es el superior, o superego conocido. ¿Qué es eso del superior? Son todo puntos ubicados en algún punto del subconsciente. La verdad es que del funcionamiento conocemos del cerebro todos sus aspectos físicos, pero de su funcionamiento interno apenas conocemos de esos flujos y chispazos eléctricos que se producen por ahí. Bien, el superior, dice Freud, es un lugar del subconsciente que articula la influencia de la cultura en el individuo. Es decir, que le va marcando los límites morales de la conducta a la que esas pulsiones de vida o de muerte le impulsan. Para Freud, el superior es como el padre sentado en el fondo del cerebro, en el subconsciente, guiando a esa persona. Es una imagen que además la hemos visto de algunas formas en las películas reflejadas en Hombres de Negro. No sé si recordáis, en algunas, si las habéis visto, todas las series, en una de las de la serie de Hombres de Negro, pues hay unos personas que en realidad están controlados por un extraterrestre chiquitito, chiquinino, que está dentro de su mente, guiándolo. Bien, yo creo que es una imagen muy freudiana, que es la que se le ocurrió al guionista en ese caso, porque efectivamente esa idea es la imagen del padre que está presente en el complejo de Edipo, que aparece. ¿Por qué hay esa relación conflictiva? Digamos, porque es un proceso por el cual ese superego, ese padre ahí fijado, termina sujetando las pulsiones básicas del individuo, y una vez ha conseguido el éxito, es decir, ha conseguido que el individuo incorpore todas esas reglas morales, todas esas normas del padre,
Hoy en día, lógicamente, esto lo consideraríamos una teoría machista en muchos sentidos, porque, bueno, ese papel en otras sociedades, en unas sociedades puede hacerlo perfectamente la madre, en las sociedades matriarcales. De hecho, hay comunidades tradicionales en España donde ese papel del superior habría que asignárselo directamente a la madre. Bien, digamos que al madurar el individuo termina identificándose con esa imagen del padre y, por tanto, reproduciendo así la cultura en ese proceso permanente. Bien, el resultado de esas interacciones entre el ello, el superyo, frenando, canalizando, sería el yo, propiamente dicho, el ego, que para Freud, por tanto, es un proceso, no es un punto, sino el yo es un proceso, una dinámica en la que estamos, un proceso que expresa pues, los esfuerzos conscientes de lograr un punto de equilibrio entre las pulsiones del ello, los apetitos, pudiéramos decir, y las exigencias del superyo. Las pulsiones de vida o de muerte que nos impulsan a darle el codazo al que se nos intenta colar o para adelantarnos en la fila, y el superior que nos refrena y nos marca las normas. Bien, en ese sentido, para Freud está muy claro que la función de la cultura es precisamente la de reprimir a través del superego las pasiones. Esa sería la función fundamental de ese paquete que llamamos la cultura. Bueno, él desarrolla su teoría psicoanalítica, pues bueno, una serie de ideas que pueden ser válidas, pueden ser más o menos aceptables, pero que son inspiradoras para entender estos procesos. Él considera que las experiencias infantiles, especialmente en la primerísima infancia, para los freudianos, pues casi el primer mes de vida es fundamental, los contactos que el ser humano, ese niño o niña, ya ha tenido con su padre, su madre, olores, sonidos, caricias o no caricias, etcétera. Esos momentos son determinantes en la formación de la personalidad para Freud. Bien, en la teoría de la cultura y del superego de Freud hay un concepto que es interesante, muy interesante para comprender la cultura y el funcionamiento de algunos aspectos de la sociedad, que es el concepto de sublimación. Para Freud, la cultura, el entramado social, ¿cómo consigue controlar esas pulsiones básicas que estarían ahí? Lógicamente, esto parte de la idea, para Freud, obviamente, esos instintos están y están vivos. Desde otras perspectivas, los instintos, en el caso de la especie de los seres humanos, quedaron perdidos en la historia de la evolución. Pero bueno, para Freud, la sublimación son procesos mediante los cuales la sociedad, digamos, consigue encajar algunas al menos de esas pulsiones primarias en el seno de instituciones que son socialmente aceptadas, reguladas, donde esa pulsión se puede dar, pero de una forma canalizada. El sexo en la familia, esa pulsión básica que sin una ordenación podría llevarnos a una lucha permanente de todos y todas contra todos y todas, se canaliza a través de esa institución que es la familia. La agresión a través del deporte. Para Freud está claro, a pesar de que desarrolló sus teorías cuando el deporte no era todavía una actividad tan de masas como lo es hoy, es evidente que el deporte constituye una forma de reprimir y canalizar, sobre todo canalizar, esas pulsiones agresivas. Bien, son esos elementos que aporta la teoría freudiana. Otra aportación muy importante es la de George Herbert Mead. Bueno, Herbert Mead tiene una influencia importantísima en la sociología, porque, bueno, de ahí arranca toda una teoría, toda una escuela, el interaccionismo simbólico, que va a tener mucha influencia.
va a ser una influencia fundamental en el desarrollo de la psicología social. Es esa disciplina que está a caballo entre la psicología y la sociología. De hecho, se estudia en ambas titulaciones como especialidad, aunque sean perspectivas ligeramente distintas. Bien, ¿qué nos aporta Freud? Pues es la idea de la construcción social de la persona. Bien, Mead pertenece a la escuela de uno de los primeros psicólogos que analizaron el proceso de la influencia, digamos, del entorno en la personalidad y que desarrollaron una de las escuelas, primeras grandes escuelas con pretensión de científicas, que es el conductismo. Bien, lo que hace Mead es partir de la teoría conductista de Watson y construir un conductismo social, podríamos decir. Bien, Watson analiza cómo el entorno influye en la conciencia, en la personalidad de los individuos. Mead va a ir más allá y entiende que la propia conciencia de los individuos se construye a partir de la experiencia social en interacción con el entorno. Es decir, va más allá, digamos, esa personalidad es influida por el entorno, pero en el proceso de relación, en la experiencia vital con ese entorno, puede transformar a su vez el entorno. Porque el individuo es un actor que actúa también en ese proceso, no es un mero receptor de influencias externas. Bien, Mead desarrollará un concepto básico que es el self. El self, que no existe una traducción de esta partícula clara en español, sería el auto. Bueno, el self-made man, el hombre hecho a sí mismo, alguien que se autocrea. Bien, ¿qué es ese self? Es una dimensión de la personalidad que está compuesta, por un lado, por la conciencia y la imagen que de sí mismo tiene el sujeto. Pero esa imagen, lógicamente, se desarrolla como consecuencia de la experiencia social. El sujeto de sí mismo, en principio, no puede tener otra imagen que la que le devuelva un espejo, si hay. Es decir, la imagen de su conciencia, de su forma de ser, de su ser, solo la puede adquirir a través de otros, a través de la experiencia. En ese sentido, es un self especular. Es el espejo social también. Un self especular que para mí está compuesto también de tres componentes. No se corresponde exactamente con Freud, aunque bueno, en otros cursos utilizo un esquema en el que unificaba estas y otras teorías que tienen alguna correlación, pero no se relacionan. Bien, para mí el primer componente es el yo. El yo como sujeto de la acción. El actor, la base de la acción humana está en el yo. Los humanos actuamos por iniciativa propia y no solo en respuesta a estímulos externos, dice Mead, alejándose en ese sentido, por tanto, del conductismo psicológico básico. Uno puede construir sus propios deseos, sus propias necesidades en base a un análisis de sus experiencias, etc. El mí es el objeto de la acción. Yo voy a hacer esto, hago esto. El mí es el objeto de la acción, que es yo soy visto haciendo esto por otros. Y me muestran en un espejo qué es lo que ellos me ven haciendo. Porque quizá yo estoy haciendo una cosa, pero enfrente están viéndome hacer otra. Quizá yo estoy pidiendo una ayuda para algo y de enfrente quizá están viendo a alguien que quiere escaquearse de algo. Por tanto, esa imagen especular que obtenemos de los demás es el mío.
Bien, y luego está la acción humana, el actor, el resultado del actor y cómo ven al actor es la acción humana. Y el pensamiento como diálogo permanente entre el yo y el mí, entre lo que yo quiero, busco, hago y lo que los demás me dicen que yo estoy persiguiendo, haciendo, etc. Bien, ¿cómo se produce, cómo se construye todo este proceso? Para mí esto empieza también en la infancia. Lógicamente hay un yo primario y sobre ese yo primario, ese yo animal, pudiéramos decir, básico, se sientan las bases para el desarrollo del self, de quien será autodirigido, digamos, mediante la interacción social. Un papel importantísimo va a ser el juego para los niños. ¿Por qué? Porque mediante eso representan roles sociales, distintos papeles sociales. Y así los niños van aprendiendo de los que Mill denomina los otros significativos. Aquellos otros seres vivos que ven a su alrededor, humanos, que significan mucho para ellos, sus padres, sus maestros, aquellos de quienes dependen casi para todo. Bien, a medida que va madurando, a través de esas experiencias, se va conformando ese self que, digamos, queda formado para Mead cuando él ha aprendido lo que llama el otro generalizado, que es distinto que los otros significativos. El otro significativo es aquellos que además suelen estar centrados, muy centrados en ti, en ese niño que está creciendo. El otro generalizado es el conjunto de normas y valores culturales, ampliamente o totalmente aceptados, que nos sirven de base para evaluarlos a nosotros mismos. Es decir, ya no dependemos de la mirada del padre o de la mirada del maestro, sino que cuando hemos introyectado ese paquete de la cultura, ya tenemos elementos para evaluarnos a nosotros mismos. Ya podemos mirarnos en el espejo y ver no solo nuestro rostro, sino ver todo lo que hay. Bien, esas aportaciones son especialmente importantes, entre otras, para entender ese proceso de socialización. Bien, pero decía que la socialización es algo que se da a lo largo de toda una vida. Es así. Y en ese sentido distinguimos entre socialización primaria y socialización secundaria. Todo eso, digamos, que hemos visto, toda esa aportación de Herbert Mead, de George Herbert Mead, y las aportaciones freudianas, hacen referencia a cómo se produce la socialización primaria. La socialización primaria, que es la que se produce en los primeros años de nuestra vida, es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra mente está abierta, nuestro cerebro está con una plasticidad total, esa capacidad que tenemos de aprendizaje de niños y que vamos perdiendo, no solo es de aprendizaje a hacer cosas, de cómo hacer cosas, sino de facilidad para captar e integrar en nuestra mente normas, valores, etc. La plasticidad, sensibilidad y la dependencia en que se encuentra el niño, que depende para todo de esos padres que le dan de comer, que lo protegen, que lo transportan, etc. Bien, ¿eso qué significa? Pues que en ese proceso de socialización primaria, el niño no aprende el mundo, la sociedad, sino que lo que internaliza como el mundo es el único que puede concebir, es el de su entorno, el que le transmiten esos otros significativos, padres, maestros, etc. Y ese va a ser el que se asiente en la conciencia con mucha más firmeza. Por eso esas influencias infantiles, aparte de lo que dijera Freud, pues es evidente que desde la teoría del interaccionismo simbólico se ve también con claridad. ¿Por qué? Porque hay una adhesión emocional a esos otros significantes, hay una identificación. ¿Cómo no se va a identificar uno con el papá que lo tiene en brazos y está gritando por el partido, por el equipo que está perdiendo o ganando, o
o está gritando como un energúmeno contra un político o qué sé qué, ese niño que está ahí abrazado está recibiendo de una forma emocional, adhiriéndose de una forma emocional a la comunidad, a su comunidad. Bien, esa socialización primaria, como decía, termina cuando el otro generalizado está fijado en la conciencia. Es decir, cuando el niño, joven, ya lógicamente, ha adquirido no solo, digamos, los significados que el mundo tiene para sus otros significantes, más significativos para su familia, sino las reglas de conjunto, el sistema generalizado de normas y valores que en esa sociedad se consideran básicos. Eso lo ha fijado en su conciencia y se culmina así, digamos, la socialización primaria. Es decir, uno sabe cómo comportarse. Lo mismo en una clase que en un autobús, que cuando va a la piscina. Sabe cómo comportarse en esa su comunidad. Bien, pero a partir de ahí empieza la socialización secundaria. Y esa socialización secundaria es inacabable. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el individuo empieza a entrar en sus mundos específicos que tienen sus propias reglas específicas y que hay que aprenderlas también para poder moverse en ellas. Eso que en sociedades primitivas o en sociedades tradicionales era muy poco significativo porque uno donde nacía, allí tendía a morir, cerca de su familia, en su misma actividad, etcétera. Eso, a medida que las sociedades se complejan, se diversifican, pues nuestro paso se produce a través cada vez de más submundos posibles. Uno puede, pues aquí hay algunas alumnas que ya están en su segunda o tercera carrera. Algunos han trabajado ya de cosas muy diversas. A lo largo de vuestra vida laboral vais a pasar seguramente incluso por más de una profesión, bien, pues esa socialización secundaria es fundamental también. Por supuesto que parte de un yo que ya está formado, un mundo que ya se ha internalizado en la socialización primaria, y además la socialización no se produce mediante transferencias emocionales, digamos, mediante el mero contacto, sino que se hace de una forma más racional. Uno adquiere información que necesita para moverse en ese mundo y la procesa, etc. Veremos cómo esas cosas se producen. Bien, esa socialización secundaria explica que, bueno, pues como todos los estadios de lo que es el ciclo de vida de las personas, pues vienen marcados por una serie de ritos de paso. Por ejemplo, llegado aquí, estáis, no sé si habéis tenido ya, vais o a sufrir o a gozar de las novatadas. ¿Por qué tienen esa fuerza, ese peso, han cogido ese peso las novatadas en los últimos años en España, en las últimas décadas? Pues curiosamente coincide con la desaparición del servicio militar obligatorio. Hay algunos pueblos que todavía celebran las quintas, es una cosa un poco, bueno, una forma más de buscar otras fiestas. Pero de alguna manera, eventos como las novatadas se han convertido en masivos porque, en cierto modo, suceden a esos procesos que eran las quintas, la celebración de la quinta, que uno había alcanzado la mayoría de edad y estaba preparado no solo para servir a su patria, sino implicaba que ya era adulto, estaba entrando en una etapa adulta y, bueno, eso implica una serie de ritos de paso. Es importante entender que esos procesos de socialización, lógicamente, hacen, en principio, podríamos pensar que, bueno, en una determinada sociedad, pues eso se va reproduciendo de forma automática, pero como veremos hay cambios sociales, cambios culturales, veíamos que se producen constantemente, lo que hace que esos procesos de socialización primaria no nos hagan idénticos según la generación en la que aparecemos.
Las generaciones forman cohortes de edad que comparten hechos históricos y culturales que han condicionado y que influyen y que van a influir en esos procesos de socialización primaria de las siguientes generaciones. Bueno, ahí tenéis un esquema de las generaciones españolas ahora viva que podéis ver más en detalle. El tema de las generaciones puede ser necesario trabajarlo en alguna de las tareas prácticas que hagamos. Bien, vamos a ver un poco más en detalle estos procesos. ¿Por qué es importante? Es importante entender cómo funcionan estos procesos cuando nos enfrentamos a la necesidad, a un reportaje sobre determinadas situaciones en colegios, en barrios, etcétera. Es importante entender esto. Bien, en la socialización primaria podemos distinguir dos etapas claramente diferenciadas: la infancia y la adolescencia o primera juventud. Esa infancia iría hay un límite que además está socialmente construido también, depende de las sociedades. Ahora podemos considerar que va hasta los 12, 14 años. En el siglo XIX, a los 7, 8 años se había terminado la infancia. Los niños iban a trabajar al campo, iban a trabajar a la mina o a lo que hiciese falta. Pero hay una tendencia general evolutiva a la socialización en un marco protector hasta un periodo cada vez más extenso de tiempo. Es lo que yo llamo la placenta social, que vendría a sustituir a la placenta biológica que tienen todos los mamíferos, que utilizan los mamíferos para madurar antes de nacer. El ser humano nace demasiado pronto, pudiéramos decir, sin terminar de madurar, pero tiene una placenta social que lo protege y le permite terminar de madurar. Pero esa maduración, cuando se dice cada vez se retrasa más, porque, entre otras cosas, porque son más los conocimientos que uno tiene que adquirir y las normas y valores que uno tiene que adquirir a medida que la sociedad evoluciona. Bien, bueno, pues en la infancia, de hecho, estos cambios, esta extensión de la placenta social, pues hace que haya un debate sobre la madurez, inmadurez, de las sensaciones frente a las habilidades en la sociedad moderna, como los niños están en contacto desde muy pequeños con un tipo de sensaciones a través de los medios de comunicación, ya no digamos a través de Internet, que no se corresponden con el nivel de las habilidades que han adquirido hasta ese momento. Y eso pues tiene lógicamente su impacto. La infancia como tal antes prácticamente no existía, decía. Se va a hacer visible tras la llamada transición demográfica que se produce en la revolución industrial y que habéis estudiado, que es cuando no solo aumenta la natalidad, sino que sobre todo disminuye la mortalidad y especialmente la mortalidad infantil. Es decir, los niños empiezan a sobrevivir. La natalidad siempre ha sido alta. El problema que tenía la especie humana es que la mayor parte de esos niños morían o simplemente recién nacidos o en los primeros años de vida. Lo que supuso la transición demográfica con la higiene, los hospitales, el agua potable, etcétera, fue una revolución en el sentido de que empezaron a sobrevivir muchos niños. Empezaron a verse muchos niños por las calles y inventamos la infancia, esa infancia que hay que gestionar. En segundo lugar viene la adolescencia, juventud. ¿Cuándo empieza? Depende de hombres y de mujeres, depende de las distintas culturas, pero bueno, podemos hablar de entre 12, 14 años hasta 25, 30, porque este proceso también tiende a retrasarse, lógicamente, a medida que se extiende esa placenta social. La adolescencia, la juventud en sí es también una construcción social de la sociedad industrial, que bueno, a partir de un momento determinado, pues precisa personal técnicamente capacitado y establece que hay un periodo de formación, de capacitación entre la infancia y el mundo o la era o la época o la etapa productiva de los seres humanos. Antes se pasaba sin solución de continuidad. Uno iba aprendiendo como aprendiz, pero aprendía como aprendiz ya trabajando, aprendí de su padre agricultor, de su padre artesano, en el taller artesano ajeno,
etcétera. La sociedad industrial puso en evidencia que se necesitaba un periodo formativo específico para adquirir las habilidades mínimas, etcétera. Bien, este periodo es fundamental porque es cuando los individuos construyen su identidad, terminan de fijar ese sistema operativo, digamos, influenciados por la familia, por la escuela, que han tenido esas influencias, pero aquí van a tener un papel fundamental los grupos de iguales, los más media, hablaremos luego de los medios de socialización. La variabilidad cultural en los estilos de juventud, pues muestra que hay factores no solo psicológicos. Cuando hablar de los jóvenes en general no es decir mucho, porque los procesos, la clase social, pues bueno, es fuertemente determinante del tipo de socialización que se da en la juventud y encontramos diferencias subculturas étnicas, diferencias religiosas que determinan juventudes diferentes. Por lo tanto, hablar de juventud a secas. Bien, en cuanto a la socialización secundaria, hay una serie de etapas también que en el ciclo de vida del ser humano se van cumpliendo. Hay una etapa adulta que iría de entre los 25, 30, 35 a los 40, 45, ahora ya, en que los rasgos de la personalidad están ya definidos, pero pueden ser modificados por ciertos acontecimientos. Impacto, una guerra, una catástrofe, etcétera. Igual que desde la perspectiva psicológica, pues hay determinados procesos, un divorcio. Bueno, las personas en ese periodo es cuando intentan alcanzar metas que se han marcado. Cuando empiezan a desempeñar los roles a los que hasta ese momento solo han jugado. Paternidad, maternidad, liderazgo, jugaba a ser el capitán general en las batallas, pero ahora le toca ser, pues a lo mejor, el coordinador de un grupo de trabajo. En este periodo es cuando van a ser socializados en las organizaciones formales del mundo de trabajo, que han aprendido cómo funciona ese término de organización formal en su paso por la escuela, por el instituto. Van a ser socializados en esas organizaciones formales como a través de los grupos de iguales. Cuando uno entra a trabajar en un sitio, sus compañeros le instruyen sobre cuáles son las costumbres en ese sitio. Bueno, pues aquí venimos con chaqueta o aquí venimos de forma informal. A los jefes no les gusta que nos vayamos un minuto antes, lo que sea. Uno va introyectando esos elementos, los aprende a través de esos grupos de iguales. Bien, y luego viene la etapa adulta propiamente dicha. Los años centrales de esa etapa adulta que irían de los 40 y algo a los 60 y algo. Es una época en la que el ser humano en las sociedades hasta ahora, porque ahora como la esperanza de vida se amplía de forma tan acelerada, bueno, pero era la época en que se hace balance. Y para la mayoría de las personas suele ser el momento cumbre en su vida, cuando se alcanza el nivel profesional más alto, etc. Y aquí la socialización sigue siendo necesaria. Uno ya conoce las reglas sociales básicas. Uno ya conoce también, digamos, los roles que se pueden desempeñar. Lo que uno tiene que aprender ahora es otra cosa, es a gestionar el éxito o el fracaso en su profesión. Y eso implica también procesos de socialización. Y bueno, y hay agentes de socialización importantes aquí, los medios de comunicación que transmiten cómo mejorar la familia, los grupos de iguales, las iglesias, las organizaciones caritativas, los partidos políticos, las asociaciones recreativas. Hay una serie de entes organizativos que contribuyen a esa socialización en el éxito o en el fracaso. Es una época en la que, por ejemplo, hablaremos en su momento de desigualdades
género es cuando se manifiestan con toda crudeza, por ejemplo, las desigualdades de género, especialmente en las generaciones hasta el baby boom, hasta la generación del baby boom, especialmente para las mujeres que habían estado sacrificando su carrera por la familia y se enfrentaban a un vacío, una especie de vacío en el inicio de su decadencia física, digamos, el síndrome del nido vacío, que todavía tiene un impacto enorme, pero ya en las nuevas generaciones previsiblemente eso no se va a producir. Viene luego la etapa del envejecimiento. El envejecimiento, ¿cuándo empieza el envejecimiento? Hay un debate médico, biológico, social, psicológico. En torno a los 60, 70 años, hay quien no se considera viejo nunca. Bueno, uno puede ser todo lo idiota que quiera, es decir, uno no es viejo, no. Es evidente que todo organismo vivo entra en un proceso de envejecimiento. Lo vemos en una planta, cuando llega al final del ciclo, en otoño, ahora tengo algún pimiento que está el pobre ya la mata de pimiento, está entrando, bueno, entrándose, está en proceso de envejecimiento. Y lo vemos en todos los animales y lo vemos en los seres humanos. Hay un proceso de degradación del organismo. El que eso vaya relacionado con la degradación, mayor o menor degradación de la mente, pues puede ser relativo, pero es evidente que nadie se mantiene joven de por vida. Una cosa es que pueda tener unas mejores actitudes o peores, pero hay un proceso de envejecimiento. Es interesante porque el proceso de envejecimiento también está socialmente construido, porque hay grandes variaciones culturales sobre qué es o no viejo, el papel de los viejos en la sociedad o en la familia, y además es cambiante. En cualquier caso, hay un elemento fundamental en términos de socialización en lo que se refiere a la vejez. Y es que hay que socializarse ahora en la no producción. El proceso de socialización nos hace uno de los elementos fundamentales de nuestro sistema operativo, con independencia de las variaciones culturales, es formarnos en ser productivos. Tenemos que trabajar. Aprendemos fundamentalmente a trabajar y a gestionar eso. Y a partir de un momento determinado, sin embargo, de pronto tenemos que aprender a no trabajar. Y eso además durante un periodo de vida cada vez más extenso. Y eso es complicado. Bueno, hay quien aprende a gestionar cómo no trabajar desde jovencito y se lo pasa toda la vida así. Bueno, eso son excepciones. La norma cultural es que aprendemos que el ser humano vive para el trabajo. Y de pronto se acaba, te jubilan o te jubilas y tienes que aprender a ser un ser humano que no trabaja. Bien, bueno, hablaba del incremento de la esperanza de vida. Eso hace que, pues de hecho, al hablar de envejecimiento hoy en día, pues hay debate. ¿Por qué? De hecho, ahora se hace una diferenciación entre una tercera y cuarta edad. De hecho, ni se habla de viejos, se utilizan eufemismos como los mayores. Los mayores, uno es mayor desde los 18 años, con lo cual ese término de los mayores es inadecuado sociológicamente, pero entra dentro del sistema de valores y normas de la sociedad. Es políticamente correcto utilizar eso. Es evidente que hay una tercera y cuarta edad. Hoy en día hay un envejecimiento, un primer envejecimiento en el que una parte muy importante de los supervivientes pueden valerse a sí mismos, simplemente que no necesitan estar en el sistema productivo, hay quien sigue trabajando, pero hay una cuarta edad en la que además de ser viejo, de estar en un proceso de envejecimiento, hay unas dificultades enormes para valerse por sí mismo. Esa cuarta edad, que es cuando se precisa asistencia de terceros, sea de la familia, sea profesional, etcétera. Y eso también exige un proceso de socialización, aprender eso. Aprender a un abuelo o una abuela que tiene que dejar de estar en su casa por muy bien que se sienta y que tiene que ir por lo menos al centro de día para estar controlada, porque no pueden estar sus hijas o sus hijos todo el día con ella y puede tener fallos.
es un proceso muy complicado llegar a socializarte en ese ir a convivir como si fuese volver a la escuela, a estar con los niños, pues a estar ahí con el resto de los abuelitos haciendo actividades insulsas para alguien que se siente muy bien. Por ejemplo, por lo tanto, es un proceso muy complicado en el que la socialización es importante también. Y bueno, y luego viene el final, en el que también el ser humano necesita ser socializado. Porque además no está socializado el ser humano, lo que mantiene es una lucha contra la muerte desde el origen de la humanidad. Y eso hace que procure apartar a los descendientes, a la prole, apartarlos cada vez más de la muerte. Se ha ido apartando a medida que ha evolucionado la sociedad, a los niños, luego a los jóvenes, de la muerte. Hay una banalización de la muerte a través del cine, de las series, etcétera, en la que se ve como un juego, pero no hay contacto con la muerte. No hay contacto real con la muerte hasta que estamos en unas edades muy avanzadas. No lleves a los niños a ver al abuelito muerto, que es que les puede impactar. No, ¿dónde van los...? Procuramos evitar. Bien, ¿eso qué implica? Pues que al final, como eso llega, pues es un proceso muy complicado enfrentarse a eso, a empezar a ver morir a tu alrededor, a la gente de tu generación y a ser consciente de que llega el momento de tu propia muerte. Porque la muerte, además, ya no se produce, la mayor parte de las muertes tradicionalmente en las sociedades tradicionales son repentinas o, bueno, uno tenía un pequeño accidente, un corte y tenía una infección y en unos días estaba muerto o tenía un resfriado o le caía. Hoy en día morirse cuesta mucho, pudiéramos decir, es un proceso largo de decadencia física y a la vez con expectativa de muerte, porque tarde o temprano está ahí, pero un proceso largo de decadencia. De ahí que han aparecido esos debates sociales en torno a la eutanasia, al límite, dónde poner el límite. En cualquier caso, es un proceso que hay que aprender. El sistema médico hospitalario, las iglesias, hay una serie de instituciones que son instrumentos de socialización en la muerte, que ayudan al individuo a socializarse en ese paso último que tiene que dar. Bien, por tanto, el proceso de socialización secundaria es inacabable. ¿Cuáles son los agentes de socialización? Es importante tenerlo en cuenta, especialmente para los periodistas, entender quiénes son los que contribuyen a la conformación de la personalidad de determinados grupos, colectivos, etcétera, qué influencia hay en cada momento, es especialmente interesante. Bien, la socialización se produce como en el seno de lo que llamamos agentes de socialización. Los agentes de socialización son los encargados, o hablamos en ni los ni las, agentes encargados de transmitir conocimientos, creencias, valores y normas con los que regirse. Hay bastantes agentes de socialización. Ese recorrido que hemos hecho se hace evidente. Está la familia, la escuela, los medios de comunicación, los grupos de iguales, las iglesias, las asociaciones formales, los hospitales, hemos visto. Bien, vamos a centrarnos en algunos de los más importantes. Primero, la familia. Bien, la familia es la institución que garantiza la supervivencia y la primera adaptación del individuo. La estudiaremos después como institución. Bien, como agente de socialización es fundamental, por tanto, porque es el que va a imprimir en el individuo la primera imagen de sí mismo y del mundo, y la más perdurable. Además, esa imagen desde niño te han dicho en casa que eres vago, es muy improbable que no seas vago. Es muy difícil luchar contra ese etiquetaje desde el momento primero, y la imagen del mundo que te va a mostrar. La familia es fundamental. Del mundo como un mundo en lucha, una selva de todos contra todos, o del mundo como un mundo feliz, donde todos colaboran, cooperan. Esas imágenes del mundo van a ser fundamentales. Bien, la familia es importante también porque transmite estatus.
Puede transmitir un estatus social determinista, que tú vas a ser rey o reina, si no hay una revolución, pues la niña, la hija de Leticia, no recuerdo el nombre ahora, pues será reina y se le transmite un estatus. Pero también se le puede transmitir lo que McClelland llamaba el espíritu de logro. Es decir, hay quien, una familia, puede no poder transmitirle un estatus porque no lo tiene, porque no tiene un nivel socioeconómico, sociocultural, pero puede transmitir la búsqueda de ese estatus, la persecución de ese estatus, es lo que se llama ese espíritu de logro. O puede incluso practicar lo que se llama socialización anticipatoria. Bueno, si a un niño pues lo acostumbran a llevar ropa de marca, teléfonos de marca, todo de marca, aunque no se lo puedan objetivamente permitir, pues es evidente que va a facilitar que ese niño busque las herramientas, persiga el día de mañana conseguir responder a esos cánones. Bien, la familia ha sido, por tanto, en las sociedades tradicionales, ha sido el principal instrumento de socialización. Pero, bueno, con la sociedad industrial su papel empezó a perder peso en favor de la escuela. Hemos visto cómo la sociedad industrial descubrió a los niños y, sobre todo, descubrió a los jóvenes, la juventud. Descubrió ese periodo de tiempo en el que hay que dar una cualificación para el trabajo, porque los trabajos eran cada vez más complejos. Y eso implica que a la infancia había que prepararla también. Bien, la escuela, por tanto, es el segundo gran agente de socialización en las sociedades contemporáneas. Es un agente fundamental desde el siglo XIX en todo el planeta, aunque tuviera su papel también en épocas anteriores, pero se reservaba a una parte de la sociedad. En la escuela, ¿por qué es importante como agente de socialización? Primero, porque ensancha el mundo del niño. Va a conocer a otros niños y adultos diferentes que los de su familia. Y eso es importante, porque otros niños y otros adultos para quienes, además, él no es el rey, el objeto central de atención. Tiene que compartir eso. Bien, en la escuela van a aprender los símbolos de la cultura. Y hablamos de los símbolos incluyendo lo que se llama el currículum oculto, eso que se transmite a veces no explícitamente. Tradicionalmente se ha estudiado en las últimas décadas especialmente mucho en relación con las cuestiones de género. Se transmite pues incluso a través de los problemas de matemáticas, cómo se asignan roles a hombres y mujeres distintos. Un señor tiene que ir a trabajar a Valencia y coge el tren a las 5 y para otros cálculos va a decir una señora va al mercado a comprar patatas y cuánto necesitará si hay tantos y cada uno come tantos kilos por año y no sé cuánto. Bien, incluso a través de eso tan anodino como ejemplos o problemas de matemáticas se transmiten elementos culturales, normas, valores, etcétera. Eso se llama ese currículum oculto. Bien, en la escuela van a adquirir una conciencia en ese proceso de ser especular importantísima. Van a conocer la evaluación por lo que hacen y no por quiénes son. Excepciones aparte, por supuesto que, bueno, hay personas que van a tener siempre un trato privilegiado según su familia, su padre, su madre tenga. Bueno, pero básicamente en la escuela van a ser evaluados al igual que los demás por lo que hacen. No por ser hijo de tal o hija de cual, no, sino por lo que hagan. Y eso es un proceso de socialización fundamental. Van a aprender las reglas y normas formales. Uno no puede levantarse de la mesa e irse corriendo al servicio. Tiene que decir, señor, ¿puedo ir al servicio? Etcétera. Es decir, se van a integrar por primera vez en una organización formal. Y luego, bien, seguimos, tras una pequeña interrupción, decía que en la escuela además los niños
van a aprender las reglas formales, van a estar por primera vez en lo que llamamos una organización formal. Ya llegaremos a ellas, cómo lo van a ser luego, una empresa. Bien, en cualquier caso, la función socializadora de la escuela, en la que ocupó una parte importante del espacio que tenían las familias, en la sociedad, en lo que llamamos la sociedad de la información, que se empieza a constituir desde mediados del siglo XX con la irrupción masiva, la llegada a todas las capas sociales de los medios de comunicación de masas, va a perder peso como tal frente a estos nuevos agentes socializadores que son los mass media, los medios de comunicación de masas. Bien, son hoy el día, junto a la escuela y la familia, los agentes fundamentales de socialización. ¿Hasta qué punto influyen más o menos que la escuela o la familia? Bueno, está sujeto a debate, a análisis. En mi opinión, influyen ya más que la escuela, pero no tanto como la familia, porque la familia empieza a influir en esos estadios en los que nuestra mente está más plástica, con más capacidad de adquirir. El problema también es que los media, los medios de comunicación, también es cierto que empiezan a impactar desde edades cada vez más tempranas. Bien, cuando hablamos de medios de comunicación, hay esa denominación que utilicemos, no me gusta utilizar las terminologías anglosajonas, pero esa terminología de mass media hace referencia a que va algo más allá de los medios de comunicación. Cuando hablamos de los medios, hablamos de los medios de comunicación de masas, prensa, radio, televisión, etcétera, Internet como una nueva tecnología, sino del conjunto también de la industria del ocio multimedia, que está totalmente interrelacionada, forma parte del complejo de los medios, cine, videojuegos, etcétera. Bien, hace ya muchos años que está evidenciado que los niños pasan más horas con la televisión que en la escuela, por lo menos desde los años 60, 70 del siglo pasado en los países desarrollados. Si ahora añadimos al resto de los media, Internet y el resto de elementos que empiezan a ocupar ya más espacio que la televisión como tal, pues la evidencia es que ahora mismo los niños y jóvenes, es decir, todos quienes están en ese proceso de socialización primaria, están no solo más tiempo que en la escuela, en realidad están más tiempo que en interacción plena con la familia, porque uno puede estar en su casa más horas que delante de una pantalla, pero el que esté en su casa no significa que esté en interacción con su familia. Hoy en día la interacción con la familia se reduce prácticamente a las horas de comer, a los momentos de transporte y poco más, y a los tiempos de ocio que se puedan compartir, pero la mayor parte del tiempo, el tiempo que los niños y jóvenes no están en escuelas o institutos, o están con los amigos, o están en actividades secundarias, o están frente a la pantalla, o bien de la televisión, o bien del ordenador o de la tablet o del smartphone. Es decir, en interacción con la familia, recibiendo memes socializadores, están muy poquito tiempo. Por tanto, podemos considerar que hoy en día ya los media son el agente de socialización más importante en nuestra sociedad. Porque además la acción de los medios de comunicación de masas es una acción persistente, difusa y global. Es persistente, ¿por qué? Porque los mensajes se repiten de una forma mucho más machacona que la madre o el padre insistiéndonos en hacer la cama o en X cosas. Es persistente, uno sale, desayuna escuchando unos mensajes, sale a la calle y los ve en carteles en los mismos mensajes,
luego pone la televisión, ve los mismos mensajes. Es difusa porque en ese sentido uno se la encuentra en todos los sitios los mensajes, y es global porque, bueno, uno va a Nueva York y se encuentra con los mismos anuncios con los que se encuentra en Madrid o en Badajoz o en Villanueva de la Serena. Los medios de comunicación transmiten la cultura dominante, en ese sentido son agentes de socialización con los valores de las clases hegemónicas de cada sociedad, pero tienen una particularidad. Y es que son los agentes de socialización que permiten, en la medida en que son los principales agentes de difusión cultural, permiten entrar a los elementos de cambio cultural. Es decir, facilitan el cambio social, el proceso de uniformización. Cuando hay un cambio cultural, se produce a través de los medios de comunicación, porque esos cambios culturales tardan mucho más en llegar a las escuelas, al sistema educativo, incluso a las familias, mientras que los medios de comunicación los captan rápidamente y sí, las clases hegemónicas de esa sociedad los aceptan, los incorporan, pues a través de los medios se difunden rápidamente. Bien, es importante también porque es quizás con la familia, pero incluso con la familia se termina uno rompiendo, cambia de familia. Uno es influenciado por la familia de la que procede, pero luego forma su propia familia. Bien, sin embargo, los medios de comunicación de masas están ahí a lo largo de todo el ciclo vital. A lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, es una acción muy persistente. En la sociedad telemática, en cualquier caso, como tales medios, empieza a perder peso. ¿A través de qué? De las redes sociales, de las que ya no nos ocuparemos como agentes de socialización. Esas redes sociales tienen una conexión con el último agente de socialización que vamos a ver, que son los grupos de iguales. Los grupos de iguales son uno de los mecanismos clásicos de socialización, como grupos de edad. Hablaba antes de las quintas, del salir quinto. Los grupos de edad han sido fundamentales siempre en las sociedades preindustriales. Tanto es así que todavía quedan algunas tribus en África que mantienen a los adolescentes viviendo separados durante un periodo. Bien, esos grupos de iguales, en cualquier caso, aunque esos corresponden a las sociedades primitivas, en las sociedades modernas y contemporáneas existen a distintas edades tradicionalmente. Y son importantes como agentes de socialización. ¿Por qué? Porque socializan fuera de la organización formal o en determinadas subculturas o en contraculturas. Los grupos a través de los amigos, de los conocidos, de los compañeros, de la pandilla, uno entra en contacto con determinadas subculturas, como la de la droga o como o subculturas delincuenciales, subculturas de otro tipo, religiosas, ONGs, en el mundo, o en contraculturas. Uno entra a través de esos grupos de iguales en contacto con movimientos sociales alternativos, anticapitalistas o anti lo que sea, anti el sistema dominante. Los grupos de iguales son importantes también, ¿por qué? Porque no hablaba antes de la socialización anticipatoria que pueden que se practica en determinadas familias. Bien, pues son importantísimos en las organizaciones formales en ese sentido. Porque uno entra a una empresa a trabajar y esos grupos de iguales pues le van a enseñar, como decía antes, cómo debe vestir, cuáles son las prioridades, cómo funcionan los jefes o cuáles son los niveles de tolerancia respecto a determinados comportamientos, etc. Y de esta forma uno va adoptando las normas y valores del grupo de referencia al que quiere parecerse, al que quiere alcanzar. En ese sentido son fundamentales esos grupos de iguales. Decía que las redes sociales
lo que hoy llamamos redes sociales, que es un concepto sociológico que ya existía, pero que ahora aplicamos a ese sistema de relación telemática, vienen a ser una extensión de los grupos de iguales, que van ocupando, por eso decía que ocupan un espacio, parte del espacio que ocupaban los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque utilizamos las redes sociales justamente en muchos sentidos como sustitutos de los medios de comunicación, igual que los utilizamos en muchos sentidos como sustitutos de la familia, los utilizamos como sustitutos de los medios de comunicación. Nos informamos a través de ellos. Por tanto, estamos recibiendo normas, valores, etcétera, a través de esas redes sociales, que van más allá de nuestro inmediato grupo de iguales. Nosotros tenemos una pandilla, ese grupito, o el grupo de colegas del trabajo, pero a través de esa pandilla o ese grupo de colegas del trabajo entramos a través de redes sociales telemáticas en contacto con otras muchas gentes similares, parecidas, con las que comparten y, por tanto, tienen ese papel fundamental. Bien, nos queda ver la tercera parte de ese primer tema. Hemos visto cómo la sociedad se basa, el funcionamiento de la sociedad se basa en unos rasgos culturales, en ese paquete que los individuos, cada nuevo miembro de la sociedad tiene que introyectar, tiene que enchufarse, tiene que instalarse en su mente, construyendo su personalidad teniendo en cuenta esos elementos para integrarse en la sociedad. La tercera parte del tema lo dedicamos precisamente a ver cuándo eso falla.